título de este mensaje es Un lío. ¿Cuántos alguna vez han estado liados, verdad? Y dice, esto es un lío, esto no hay quien lo entienda, no hay quien lo comprenda. Hay personas que nos preguntan sobre la desescalada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Puedo viajar? ¿No puedo viajar? ¿Puedo ir a ver a mis nietos o a mis hijos? ¿O puedo moverme de un lado para el otro? ¿Está prohibido ir a Barcelona? ¿No está prohibido? ¿Cómo funciona, verdad? Y hay gente que a veces, pues, dice, estoy en un lío, ¿no? Hechos capítulo 5, a partir del versículo 29 en adelante. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice la palabra? Obedecer, ¿qué? A Dios antes que a los hombres. Repito el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, no solo Pedro, sino que y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, vamos a la segunda cita bíblica que tenemos en esta mañana. Hebreos capítulo 13 a partir del versículo 17. Hebreos capítulo 13, quiero leer a partir del versículo 17. Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hechos capítulo 5 dice, obedeced a Dios antes que a los hombres. Hebreos capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores. Les invito por favor que leamos Romanos capítulo 13 a partir del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resiste acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Esto sí que es un lío. Esto sí que es un lío. Hechos capítulo 5 te dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Hebreos capítulo 13 dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Romanos capítulo 13 dice sujetaos a las autoridades. Aquí la palabra autoridades se refiere a los gobernantes, al gobierno. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Uno dice, en un lado leo una cosa, en otro lado leo otra cosa, y resulta que para el colmo ahora resulta que me tengo que sujetar al gobierno. Pero el mismo apóstol Pedro con los apóstoles decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hacemos en este caso? Esto sí que es un lío. El Señor hablaba a mi corazón sobre un tema que sale muy de moda ahora mismo. Hace tiempo atrás se estaba hablando del evangelio de la prosperidad. Hoy día el enemigo le dio la vuelta al asunto y se está predicando por todo lado el evangelio de la conspiración.
Un evangelio donde quiere meter miedo en la gente, donde el enemigo aprovecha el mismo evangelio para bloquear a las personas y para que las personas estén atemorizadas por todo lo que ha de venir. Pero señores, pongamos orden a esto. Veamos lo que la palabra nos quiere decir y salgamos de este lío juntos, porque jamás, si tú te acercas a la palabra de Dios con reverencia, con temor, con respeto, no quedará duda. Y cualquier duda que quede en oración y búsqueda a Dios, el Señor la aclara. Así que vamos a empezar por partes. Vamos a ir viendo qué quería decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, donde dice: sométase a las autoridades, a las leyes puestas. Aquí había un problema, ¿verdad? Había como una rebeldía. Y hoy día está la rebeldía también, porque estamos en medio de una pandemia, una desescalada, no se sabe lo que va a pasar. Entonces hay gente que dice: no, porque sí, porque nosotros antes obedecemos a Dios que a los hombres. No mezclemos las cosas. Las cosas tienen que tener un orden, hay que analizar cada situación en particular. ¿Qué quiso decir apóstol Pablo en Romanos capítulo 13? Estaba poniendo orden para aquellos que se rebelaban contra las leyes, pero aquellas leyes que no contradecía a lo que Dios decía. Simplemente le enseñaba: seamos gente de bien, seamos personas de orden. Si dice que los niños no pueden, por algo lo dirá. Si dicen que los ancianos no pueden, por algo lo dirán. No demos lugar a la rebeldía cuando la Biblia nos enseña de que tenemos que estar haciendo la cosa correctamente. Si te dice que tienes que llevar mascarilla, no acudas al evangelio de la conspiración, que te está transmitiendo cierta rebeldía que te lleva incluso a hacer de mal testimonio. Iglesia, yo creo que tenemos que analizar cada cosa como hay que analizarla. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo en todo eso. Ahora, cuando la palabra nos habla en Hebreos capítulo 13, versículo 17, de que tenemos que obedecer a los pastores, eso no quiere decir que los pastores son los que tienen la última palabra, incluso por encima de lo que Dios dijo. O sea, nosotros los pastores no tenemos autoridad para elevarnos al nivel de como que nosotros tenemos la última palabra y lo que nosotros decimos, eso se hace. Porque lo que yo digo como pastor, si no está en la Biblia, si no está en lo que está escrito, tú tienes todo el derecho a no obedecerme. Eso sí, si lo que te digo, si lo que te enseño no es porque me lo ha dicho el gobierno, ni porque me lo ha dicho Asamblea de Dios, ni porque me lo ha dicho uno por encima mío, sino porque Dios mismo lo dice en su palabra, ahí sí toca hacer caso. Pero si nosotros mirásemos Hebreos capítulo 13, versículo 15, no 17, 15, porque hay que ver el contexto. ¿Qué quiso transmitir la palabra de Dios? Miren lo que dice versículo 15 del mismo Hebreos capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Tu boca tiene que hablar alabanza, fruto de labios, resultado de lo que dice mi boca, alabando su nombre, glorificando su nombre. No está el pastor por encima de nadie. El pastor está en el lugar que Dios lo ha puesto, porque Dios es el que pone la autoridad y Dios es el que llama al pastor. Dios es el que da el ministerio pastoral. Dios es el que te da el don que tienes. Dios es el que te ha puesto el llamado. Y el llamado no está por encima de Dios, sino que Dios es el que tiene el control sobre lo que tienes. Dice la palabra en el versículo 16, y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y después dice, obedeced a vuestros pastores.
Hay una rebeldía de desobedecer la autoridad cuando toca obedecer a la autoridad. Hay una rebeldía más espiritual todavía que de desobedecer a los pastores cuando los pastores dicen lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 5, en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a analizar juntos qué les dijo los hombres que obedezcan. Es ahí donde está la diferencia. Ahí donde se aclara el lío. Ahí donde tenemos que sacar la conclusión correcta. ¿Qué les dijo los hombres que haga para que ellos digan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Es ahí donde nosotros como iglesia nos vamos a plantar si nos dice lo contrario de lo que Dios nos dijo. ¿No nos han dejado hacer iglesia? ¿No nos han dejado predicar la palabra? ¿No nos han dejado llenar las redes sociales de la buena nueva de salvación? ¿No nos dejan orar? ¿No nos dejan ahora mismo quizás reunirnos en una terraza y ahí orar y ahí predicar el evangelio? No demos lugar al evangelio de la conspiración. No malinterpretemos las cosas. Porque la rebeldía que hay en el dicho creyente o dicho evangélico a veces se refleja en todas estas cosas. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer el 26. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Escuche esto, iglesia. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y ahí habla Pedro. Y ahí responde Pedro y los apóstoles. ¿Por qué? Porque ¿qué le pidieron? ¿Qué le pidieron esta gente? Que no hable más de Jesús. Que no hable más de Jesús. Y es allí donde hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Pero señores, en lo que es la obediencia, en lo que es el buen testimonio, en lo que es hacer la cosa bien, en lo que es guardar distancia, seamos más humildes, por favor. Seamos ejemplo en ese sentido. Seamos personas que no aprueba el mal, que no se revela como por gusto de rebelarse. Si lo que enseñamos los pastores no está en la Biblia, tiene toda la razón, tiene todo el derecho de no hacer lo que nosotros decimos. Pero si está escrito en la Biblia, recuerde que no se está rebelando contra el pastor, no se está rebelando contra un hombre, sino está desobedeciendo lo que Dios dijo que hagamos. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué tenemos delante? Les dije que no hable más de Jesús. Nosotros en esta mañana, en 5 minutos te cuento, nosotros somos y seguiremos siendo las personas que hablaremos de Jesús. Ahí sí obedecemos antes a Dios que a los hombres. La visión de ir a ser discípulos, el ir a predicar el evangelio, el hablar a nuevas personas, como decía antes la pastora, el predicar a otros, a los que nos rodean, el ser de testimonio a nuestros hijos, tenemos que hacerles ver que lo dijo Jesús. Ahora déjenme decirles, prediquemos a Jesús tal como es. Prediquemos a Jesús tal como es. Hablemos lo que Él dijo. Hagamos lo que Él hizo. Quiero decirte, Jesús estaba cerca de la gente. Jesús estaba cerca del más necesitado. Jesús estaba comprometido con la misión que Él tenía. Él no al año y medio dijo, no sé, no estoy seguro de que mi misión es morir por los pecados del mundo. En ningún momento desde que comenzó el ministerio hasta que terminó,
Durante 3 años y medio, Él se mantuvo firme. Ese es el ejemplo de Jesús. No me imagino a Jesús siendo miembro de nuestra iglesia, decidiendo cuándo va el culto y cuándo no va. No me imagino a Jesús siendo miembro de esta iglesia, porque nos gusta predicar la enseñanza de Jesús, pero a veces nos cuesta llevar a cabo lo que Jesús hizo. Recuerde que el mayor ejemplo de darse fue de Él. Él fue quien se entregó por completo. Dice la palabra de Dios, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y lo dio todo. Y entonces, ¿cómo tenemos problema con la ofrenda y con los diezmos? ¿Cómo es que le robamos a Dios en las ofrendas y los diezmos? ¿Cómo que seguimos siendo la persona que decimos una cosa y hacemos otra? ¿Cómo que nos atrevemos quizás a veces a hablar cosas que Jesús no las hablaría en nuestro lugar? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, qué bonito suena este versículo. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Digan conmigo, príncipe y salvador. Príncipe es persona que tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad en nuestras vidas? ¿Quién tiene autoridad en mi vida? ¿Quién me da la autoridad que tengo? ¿Mi fuerza, mi capacidad, mi intelecto, mi conocimiento? No, sino que es la persona de Cristo. Dice, príncipe y salvador. Se entregó a sí mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, predicando a Jesús, pero un Jesús completo. Un evangelio completo. ¿Se imagina a Jesús estando y no estando? ¿Se imagina a Jesús frente a una necesidad, girándose y dejando de lado al necesitado? Jamás. ¿Le gustaría tener a Jesús como miembro de nuestra iglesia? Los creyentes deberíamos ser la imagen de Cristo. Que Dios nos ayude a eso. Que Dios nos ayude a predicar a Cristo tal como es. Decir claramente que Jesús llama al arrepentimiento, pero tal como lo decimos que Jesús llama al arrepentimiento, seamos las personas que practican el arrepentimiento. Decir claramente que Jesús llama a lo que es el cambio radical, pero que el cambio radical nos acompaña en todo lo que decimos y hacemos. Iglesia, es hora de que seamos más testimonio que nunca. Es hora de que entendamos que la autoridad fue puesta por Dios y toca obedecer aquellas leyes que no van contra Dios. Y no creo que Dios te dice que te saltes el semáforo en rojo. No creo que Dios te dice que seas que tirando la basura por la calle. No creo que Dios te dice, bueno, escupe por ahí, escupe por allá, haz lo que te da la gana, rompe los árboles, rompe la hierba, pisa la zona verde. No, Dios no dice eso. Jesús fue un ejemplo de vivencia. Nos toca obedecer a los pastores siempre y cuando los pastores, lo que enseñamos, está escrito en la Biblia. Porque hay un montón de pastores que se han volcado en lo que es el evangelio de la conspiración y lo único que transmite a la gente es miedo y temor, diciendo, oh, lo que va a venir va a ser terrorífico, el Bill Gates. Estamos hablando más de Bill Gates que de Dios. Estamos hablando más de lo que es la vacuna o del 5G que del evangelio de la salvación. Pero nos centramos en lo que dijo el apóstol Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pero obedecer a Dios en qué? En predicar a Cristo tal como es Él. Está bien que lo hagas por tus redes sociales. Está bien que lo hagas a través de tus canales. Y si no lo haces porque aún te avergüenzas. Y si no lo haces porque quizás no has conocido al Cristo que liberta al cautivo y no se avergüenza. Y es necesario obedecerle antes a Él. Pero lo estamos haciendo en todas las áreas de nuestra vida. Un evangelio completo. Un Cristo tal como es Él. Un Cristo que obedece al Padre. Un Cristo que permaneció unido al Padre. Un Cristo que si tuviera Zoom, no me imagino que se escondería. Al contrario, haría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué bueno verles. Ahora, si supiéramos que Cristo se conecta aquí, les aseguro que petaríamos esta red. O petaríamos el YouTube o el Instagram porque Cristo se conectó. Yo quiero ver la carita de Cristo. Déjeme decirle que Cristo está presente. También decirte algo de parte de Dios. Un Cristo que lo da todo. Un Cristo que vive lo que dice. A ese Cristo tenemos que predicar obedeciendo a Dios que nos dijo que lo hagamos antes que nos diga los hombres. Ahora, si los hombres lo que nos dice es contra lo que Dios Cristo dijo la palabra, ahí sí nos toca obedecer antes a Dios. Pero seamos más obedientes a lo que la palabra dice. Seamos obedientes también a las leyes que ha tocado, que han puesto nuestros gobiernos. Oremos por los gobernantes, oremos por el gobierno de Cataluña, oremos por el alcalde, oremos por las autoridades, oremos. Últimamente se habla más del Trump que de otra cosa. Se habla más de los chinos o del gobierno chino que de otra cosa. Nosotros, si es que tenemos que hablar, hablemos el evangelio. Que Dios le bendiga muchísimo. Que el Señor te haga y que te bendiga ahí donde estás. Que el Señor fortalezca tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos creyendo de que tal como tú nos has enseñado, queremos obedecer tu palabra y lo que ella nos dice. Padre, queremos predicar tu palabra completa. Queremos predicar a Cristo, el que fue príncipe y salvador, el que gobierna y el que lo da todo, el que tiene autoridad, pero el que se deja ir a la cruz, el que muere por amor a mí y por amor a lo que me están escuchando. Padre, declaramos bendición sobre cada vida y creemos, Dios, que nos levantamos como iglesia, teniendo templo, teniendo local o no teniéndolo, seguiremos siendo obedientes, Señor, también a las leyes de este país. Bendecimos este gobierno, bendecimos a las autoridades, también bendecimos las autoridades eclesiásticas, a lo que tú has establecido en la iglesia, a los pastores, a las personas que tú has puesto en autoridad, pero por encima de todo está tu palabra, máxima autoridad revelada por ti, Dios Todopoderoso. Te amamos y te bendecimos y prometemos, si no vienes antes, hasta que tú vengas, seguirte y hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga muchísimo, iglesia. Un fuerte abrazo.